Dios me trajo a la memoria. Cuando nosotros salimos del cine Diagonal, el Señor nos había entregado y nos había dado, digo entregado porque ya habíamos pagado una seña, habíamos alquilado ya el local, lo único que faltaba era firmar el boleto, pero ya teníamos la llave de ese lugar, era allá en Independencia y Castelli, donde estaba antes el PAN, ¿no? Un localazo hermoso. Y recuerdo que en esa oportunidad uno de los colaboradores dijo: pastor, ¿por qué no vamos a ese lugar y lo consagramos, lo entregamos? Y bueno, no se me mejor idea que ser afirmativo, ¿no? Y dije, estaría bueno. Ya estábamos saliendo, íbamos camino Nexo, salíamos del Diagonal y ahora ubicábamos un lugar que realmente era enorme. Es más, todavía tengo los planos que Emanuel hizo sobre la estructura que íbamos a edificar sobre ese lugar. Pero el Señor me hizo recordar algo. Me hizo recordar que, ¿viste que siempre hay un loco dentro de la congregación? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Siempre hay uno que dice, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, eso no. No, pero siempre hay uno que va delante de todo, ¿viste? Siempre, ¿dónde está el cortafierro y la maceta? ¿Sí? Y había uno allí, en esa ocasión había uno ahí. Y agarró y empezó a golpear el piso y hacer un agujero, ¿no? Para poner una piedra fundamental. Y cuando hablamos de eso, yo me acuerdo que no pusimos una piedra, pero pusimos una Biblia. Tuvimos que agarrar la Biblia, bueno, después otro día se la cuento. Pero sí, me acordaba de eso, el Señor traía a la memoria eso. Y toda piedra que uno, muchas veces en construcción, en obras se hace, que cuando uno va a colocar una piedra, es sinónimo de que algo nuevo va a comenzar. ¿Sí o no? De que algo nuevo va a desarrollarse. Estamos diciendo que sobre este lugar, sobre esta parcela, sobre esta tierra, vamos a colocar una piedra que va a ser el fundamento de algo nuevo, de un nuevo comienzo, de una nueva temporada, un nuevo lugar, una nueva esperanza. En el libro, si usted me acompaña, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 18 al 28, libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 18 al 28, esta porción de la palabra nos habla, que seguramente cuando yo empiece a ministrarlo usted se dará cuenta cuál era el texto. Pero Dios le había dicho a David, no censes al pueblo. David tenía unas ganas, ¿viste? No hay peor cosa que cuando vos tenés ganas que alguien te diga no lo hagas. ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasa? Te dicen no hagas esto y es una lucha que hay. ¿Sí o no? Y Dios le había dicho a David, no hagas eso. David, no midas cuánto es tu fuerza, sino que confía en mí. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Hizo un censo. A consecuencia de haber desobedecido la voz de Dios, Dios manda una mortandad sobre su pueblo. Y es ahí donde nos metemos en el texto bíblico, y yo quiero que desarrollemos 3 puntos nada más en esta mañana. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, el Jebuseo. Ornán significa héroe. Y acá Ornán va a ser un protagonista principal de esta historia. Porque Ornán no fue escogido o elegido porque le pareció a Dios. O porque quizás tenía una hacienda muy grande, importante. Sino que a la luz de la palabra vamos a ver que Ornán, este héroe, es elegido por una virtud
que él tenía y que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Dice que viniendo a David, a Ornán, miró Ornán y vio a David saliendo de la era y se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era. ¿Para qué? Para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le responde a David: tómala para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca. A unos bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo te lo voy a dar todo, no te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a proveer todo lo suficiente y necesario. Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no voy a tomar para Jehová lo que es tuyo, ni voy a no voy a ofrecer sacrificio o holocausto que a mí nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar en el peso de 600, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí un altar. David edificó un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, que le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina, viendo David que Jehová le había oído, que era la era Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Yo no voy a hablar porque este texto a veces se utiliza mucho para levantar la ofrenda. Yo no voy a hablar sobre eso, sino que yo te voy a hablar en esta mañana, y le he puesto como título a la prédica de hoy o al sermón de hoy: si quieren apagar la luz, a mí no me molesta, porque el Señor ha dicho aquí que yo soy luz. Siempre. Se ve también en la computadora que cuando la paso acá, entonces quiero hablar, y le he puesto como título, la primera piedra. La primera piedra, que significa para una persona normal, un constructor, un nuevo tiempo, una nueva edificación. Algunos colocan una Biblia, como hicimos nosotros, significativa, basados en la palabra de Dios, pero siempre una piedra en un lugar nuevo va a significar esto, un nuevo comienzo. Y yo creo que Dios nos está llevando, usted y a mí, a esta posición, a que podamos elegirnos y colocar esa primera piedra, para que en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, podamos vivir un nuevo comienzo de lo que Dios está haciendo. La Biblia describe y nos enseña que Él nos lleva de conocimiento en conocimiento. La Biblia nos enseña que el Señor no es pasivo. A veces cuando hablan de la fe, muchos creen que la fe es una actitud pasiva, que lo único que tengo que hacer es observar. En el momento sí, pero la fe es totalmente activa y la obra de Dios es totalmente activa. Y Dios nos desafía a diario en que tenemos que proveernos de esos nuevos comienzos. Por eso quiero hablarles en esta mañana de este ejemplo, porque dice que Dios le manda a hacer un altar a David. Y Ornán dice que él vino y dijo: yo te voy a proveer todo, te voy a dar la parcela, te voy a dar el trillo, te voy a dar el trigo, te voy a dar todo para que vos puedas hacerla. Yo te voy a proveer. Pero David dijo: no. Yo soy aquel que tengo que poner la primera piedra. Soy yo el que tiene que hacer que realmente un nuevo comienzo se establezca en mi vida. Y fíjense ustedes, por favor, en el libro puse este solito, pero miren esto, por favor, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Fue tan preponderante
Fue tan importante que David colocara en la era de Ornán allí esa primera piedra, que miren lo que dice, que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Qué interesante, dice, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¡Qué significativo! En el mismo lugar que allí David le dijo, no quiero que vos me des nada, sino que yo voy a colocar la primera, no quiero que vos lo hagas por mí, y esto nos habla de algo personal. Dios en esta mañana nos está hablando que este mensaje es personal para cada uno. Quizás viniste acompañado, pero Dios tendrá que hablarle a uno de una forma y Dios tendrá que hablarle de otra forma a otro. Lo que quiero decirte es que Ornán, con buena predisposición, le dijo, tú eres el rey, yo te voy a dar todo. Y David dijo, no. Yo voy a ser aquel que coloque la primera piedra. Alguien tiene que oír esta palabra. Alguien tiene que ser desafiado esta mañana. Alguien tiene que decir, yo voy a colocar la primera piedra de su vida. Yo voy a colocar el primer, hoy yo me vine con el martillo y el cortafierro, y digo, Señor, espiritualmente, hablo por favor, ¿sí? Y le digo, Señor, hoy voy a colocar una piedra nueva, porque quiero entrar en un nuevo comienzo, en un nuevo tiempo, en una nueva construcción, en un nuevo desarrollo, en una nueva salud, en una nueva relación emocional, en un nuevo milagro que necesito. Hoy voy a, Señor, hacer y voy a poner yo esa primera piedra. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera colocar su primera piedra en esta mañana? Pero esto denota tres acciones que yo encuentro que David tuvo que ejecutar para poner esa primera piedra. Así que quiero ministrarle tres puntos importantes. El primero de ellos nos dice allí que debemos obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Muchos tenemos conocimiento de la palabra, la recitamos como un lorito parlanchín, ¿sí? La sabemos de memoria, pero nunca la bajamos a nuestro corazón. Y la palabra, según dice Santiago, dice, muchachos, para este tiempo ustedes no tan solo tienen que oír la palabra, sino que tienen que hacer la palabra. Deben obedecer la palabra. En el primer punto, entonces dice allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, ahí atrás de todo eso, dice 21 del 18, versículos 18 y 19, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. También es desafiado. Había una gran mortandad. Él en un momento dijo, yo voy a ofrecerle sacrificio, no sea cosa que Dios se arrepienta de la matanza que va a estar haciendo. Y dijo, lo compungido que estaría ese rey, lo quebrado que estaría ese rey, viendo que por causa de su desobediencia se había generado una mortandad en el pueblo. ¿Cómo habrá sido el llanto y el clamor de David? Su corazón estaba dividido, su corazón estaba compungido. Sin embargo, dice que vino palabra de parte de Dios a través del profeta Gad y le dijo, me tenés que edificar un altar. ¡Wow! Hoy nosotros conocemos la historia, ¿sí o no? La sabemos. Pero en medio de la turbulencia, en medio de la prueba, de la lucha, de la muerte, del dolor, del fracaso, en medio de tu desesperanza, en medio de tu aflicción, en medio de tu nada, que venga un profeta y te diga, haced un altar. Y no
no sé, yo iría a la farmacia para que me guiara y decir, ¿con qué puedo arremeter esto para que no deje haber muertos? Yo diría, ¿cómo hago para solucionarlo? Sin embargo, el primer punto nos dice y nos llama a una acción, a una actitud de obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, Él nos da prontamente la salida que necesitamos para poder seguir edificando el nuevo tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué interesante. En medio de la matanza, en medio de la muerte, en medio del dolor, de la aflicción, ¿cuánta gente habrá venido a tirarle del manto a David diciéndole: David, mi familia está muriendo? Y sin embargo él se predispuso a escuchar la voz de Dios. Alguna vez prediqué y dije que oír significa obedecer la palabra de Dios. Porque muchos pueden oír, pero no todos están dispuestos a obedecer lo que Dios habla a su corazón. David dice la palabra de Dios que fue y obedeció al Señor. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Dios habló por medio del profeta Gad. Estar atentos cuando Dios habla. Uno de los puntos que quise tocar en este obedecer: la iglesia de este tiempo necesita un don. ¿Cómo saben que estamos hablando sobre dones del Espíritu? Los días martes estamos hablando sobre dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu que estamos hablando, que van a hablar, y que es tan necesario para la iglesia de hoy, el discernimiento. Discernir la voz de Dios para poder obedecerla. Quien no discierne la voz de Dios no puede obedecerla. Yo recuerdo cuando era pibe, mi papá era más grandote que yo, era una cosa así, así. No era un templo, eran 2 templos, era el hombre, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá tenía una particularidad. Viste que antes, hace muchos años atrás, aquellos que estamos pasando, nos recordamos que la gente chiflaba en la calle. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, me hagas acá. La gente chifla. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente había caminando por la calle o andando en bicicleta? Yo recuerdo andando en bicicleta y la gente chiflando. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Bueno, mi papá tenía un chiflido muy especial. Y yo lo identificaba sobre todos los chiflidos que había en el barrio o en la cuadra. Se identificaba él con el chiflido. Yo sabía que cuando él hacía... no, era mi papá. Entonces, ese primer chiflido que yo divisaba, comenzaba a discernir en mi pequeña juventud que venía el primer chiflido. Pero después, no tenía que yo dejar de experimentar el segundo chiflido. Porque en el segundo chiflido venía el hombre del chiflido con el chiflido. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo discernía el chiflido, la voz de mi padre, y yo sabía que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Yo sabía que era una advertencia, pero yo podía escuchar esa voz. Lo mismo pasa con Dios. Si yo no aprendo a discernir la voz del Espíritu Santo en este tiempo, no puedo obedecer a la palabra de Dios. Porque hay voces que se están levantando como nunca antes. Van a tratar de engañarnos. Te van a tratar de sacar de la voluntad de Dios. Se van a levantar falsos profetas
profetas, falsos maestros se van a levantar. No vamos a escapar de esto. Ya están actuando en este tiempo. Por eso la iglesia tiene que obedecer la voz de Dios, obedecer la palabra de Dios, como lo hizo David. David escuchó a Gad y le dijo: voy a hacer lo que Dios dijo que yo hiciera. Un altar, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no sepa por qué, pero yo voy a hacer un lugar de adoración en medio de la crisis, en medio de la muerte. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo de Dios a la iglesia en este tiempo? Edificar un altar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Edificar un altar de adoración en medio de la crisis de esta nación, de este pueblo, en medio de la crisis mundial que está sucediendo. Hacer de vos un lugar de adoración. Discernir la voz de Dios. Punto 2, voy rápido. Ni estoy tocando los puntos, estoy... El segundo punto que yo encuentro es que tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo o a darlo todo. Esto lo puse a base del jueves, tuvimos una reunión de pastores, ¿no? Y el que llevó la palabra dice que escuchó un amigo, Marcelo Leal, nos compartió una porción de la palabra. Y él dice que escuchó a Mario Pergolini, que tuvo una entrevista, ¿no? Y en la entrevista que le hicieron a Mario Pergolini, le preguntó si él ya había dado todo. Y él dice que se quedó meditando, y él dice: sí, a través de la televisión, a través de la radio, yo lo pude dar todo. Por eso voy a comenzar una etapa nueva. Él salió de los medios y ahora está en otra misión. Y cuando Marcelo dijo eso, a mí me quedó, ¿viste que te queda carburando? Y vino esa pregunta a mí: ¿lo diste todo? ¿Ya diste todo lo que tenías para dar? Yo quiero, así como el Señor me desafía a mí, yo soy, de gracia recibí, no de gracia, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es más bienaventurado dar? ¿Sí va? ¿Sí o no? La pregunta que yo me hice en el escritorio es: ¿lo diste todo? En el verso, el capítulo 21, verso 20 al 23, nos dice lo siguiente: y viniendo David, viniendo a David a Ornán, miró Ornán y vio a David saliendo de la era y se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifiques un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán dijo a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo te lo voy a dar todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo voy a comprar por su justo precio, porque no voy a tomar para Dios lo que no me cueste nada. Interesante. ¿Qué dispara sería esta situación si nos toca a nosotros? ¿Sí o no? Viene alguien y te dice: quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Yo te voy a dar la era, te voy a dar los trillos, te voy a dar los bueyes, te voy a dar Dios. Vos quedate tranquilo, porque yo te voy a proveer todo lo suficiente y necesario. ¿Cuánto crees que Dios puede hacer? Yo creo que Dios puede hacer. Pero miren la respuesta de David. David dijo: no, sino que ciertamente yo voy a pagar. ¿Y sabes cuánto pagó? 600 ciclos de oro. No era una cosa barata para la época. 600 ciclos de oro era lo que valía ese terreno, esa parcela, ese lugar, en ese caso.
Y David le dijo, yo no voy a entregar el sacrificio a Dios que no me cueste nada, sino que yo voy a darlo todo por el Señor. Amén. Entonces el segundo punto es, tenemos que estar dispuestos a darnos por entero al Señor. Y yo no vengo a hablarte de plata, sacate ese, rompe con esa, porque este texto siempre nos habla de plata. Ya nos tienen quemado con eso. Y no encontramos el valor espiritual de lo que significa darnos por completo al Señor. ¿Cuántos saben que Dios no está pidiendo de usted y de mí? No está pidiendo el 80 o el 70 o el 90. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que Dios está pidiendo de usted y de mí el 100%? Mire si Jesús en la cruz, el Padre le habría dicho, no, entrega solamente el brazo. ¿Sí o no? Mire si el Padre hubiese dicho a Jesús, no, solamente las piernas. Perdonen por la... Pero el Padre entregó a Jesús por completo. A mí me impresiona cuando Jesús dice, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. O sea que Jesús le está diciendo a los que estaban abajo, yo si quiero de acá me bajo, me voy. Tengo potestad, tengo autoridad. Soy el Hijo de Dios. Así que si quiero salir de esta situación, inmediatamente en un chasquido de dedos, yo me bajo. Pero sin embargo, Él lo dio todo. Todo. Jesús se dio por entero. Por amor a vos y por amor a mí. No fue en división, dividido en pedazos, no, Él se dio. Y lo que Dios está pidiendo a la iglesia de hoy es que podamos dar por completo y enteros a Él. Esto no significa que tenés que vivir metido dentro de la iglesia. Esto no significa lo que se te ocurra. Porque a veces hay argumentos en nuestra vida que aparecen que en vez de juntarnos con Dios nos separan de Dios. Porque cuando yo te digo que tenés que entregarlo todo, vas a decir, este pastor quiere que yo me haya metido en la iglesia. No es eso. Es que vos puedas vivir una vida de íntima comunión con tu Dios. Que te puedas dar por completo. Que entiendas las verdades del reino. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que después todo lo demás viene por añadidura. Y Dios no es deudor absolutamente de nadie, iglesia. Dios no es deudor de nadie. Así que el punto 2 nos está hablando de esto. David pagó un precio y un gran precio por ese terreno, por esa parcela, por esa tierra. Ornán Jebuseo, estoy con Hernán, le cambié el nombre a este, lo puse más moderno. Ornán Jebuseo, no fue casualidad que Dios lo escogiera a Ornán, y esto me impresionó. ¿Sabe por qué escogió a Ornán? Y usted sabe que los jebuseos eran amigos íntimos de Israel. Iban juntos a la plaza, tomaban mate, hacían tortas fritas juntos. ¿Sí? ¿Sí o no? Los jebuseos eran el pueblo enemigo de Dios. Los jebuseos habían tomado esa parcela. Los jebuseos eran acérrimos enemigos de Israel. Le hacían la vida imposible. Pero Dios mira a Ornán y lo mira porque tenía dos cualidades importantes que Dios está buscando en ustedes y en mí. Era sensible y era humilde de espíritu. Interesante. Un pagano, un jebuseo, diciéndole a David, yo te doy todo lo posible. Un enemigo no te da nada, te da una pala para que te entierre, ¿o no? Pero sin embargo, este jebuseo dice que le dio todos los elementos suficientes y necesarios para que pudiera desarrollar en la era de Ornán, en su era. Dos cualidades interesantes en nuestra vida: que podamos ser sensibles a la voz del Señor y humildes para actuar conforme a la voluntad del Señor. Amén. En el libro, mirá que interesante, porque encontré esto, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, versos de 1 al 4,
nos dice que los reyes no podían obligar, ni los reyes podían obligar. Usted sabe que David estaba trabajando, estaba actuando, su oficio en ese momento era de rey. Pero mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 21, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, diga conmigo, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña. Acab era rey, se sentía omnipotente y le dijo a Nabot: dame, yo quiero lo que vos tenés, dame tu viña. ¿Sí? Dice, porque está cercana, ya que acá, ¿no? Dice, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te la voy a pagar por su valor en dinero. Y Nabot le respondió acá: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Verso 4, y vino acá a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro, y pobrecito se deprimió. ¿Usted conoce la historia? ¿Conoce la historia? Aparece otro personaje ahí bíblico llamado Jezabel, que le entra a dar. Pero miren qué interesante, ni los reyes estaban obligados a que les dieran lo que les correspondía por heredad. Sin embargo, Ornán, dice la palabra, que lo va a ceder un hombre sensible y sencillo, un hombre humilde, dispuesto a cumplir lo que Dios había puesto en su corazón: la honra al rey. Y punto 3. Y lo tercero que quiero hablarles es estar dispuestos a pagar el precio. Y acá se complica. Y acá se complica. ¿Sí o no? Porque yo en esta mañana le preguntaría, como el Señor me la hizo a mí, otra vez será real: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Por supuesto, Señor. Llévame a las naciones. ¿Sí o no? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria. Llevaré tu gloria a la nación. No se animan mucho. Son todos tres. El coro fue el coro de misiones, nada más. Las tres que laburan para misiones me hicieron el coro. Pero una realidad. En un estado de emoción, nosotros decimos: Señor, aquí estoy. Dispuesta a pagar el precio, a entregar mi vida por completo para vos. Pero Dios sigue mirando. Así como Dios miró el corazón de David, que estaba escondido entre las ovejas, así Dios sigue mirando el corazón de cada uno de nosotros. Yo a usted lo puedo engañar, ¿sí o no? Pero en mi intimidad, en mi secreto, yo cuando voy a dormir así, le digo a la pastora: me voy a la cuevita y me pongo una almohada porque me gusta ahí esconderme y salir de todo eso secreto, no se lo cuenta a nadie. Me pongo una almohada arriba de la cabeza porque quiero estar ahí y empiezo a hablar con el Señor en mi lugar secreto, en mi lugar donde podemos charlar y Él puede ministrarme, donde Él me habla y me dice: ¿estás dispuesto a pagar el precio?
En el capítulo 21, versos 24 al 26, entonces el rey David dijo a Ornán: no sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni voy a sacrificar a holocaustos que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos, ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y termino con esto, con este desafío. Punto 1, ¿cuál era? Era obedecer. Buena memoria. Segundo, que no me acuerdo. ¿Cómo? Darlo todo. Y tercero, dispuestos a pagar el precio. Y en esta mañana viene palabra de parte de Dios. ¿Y estás dispuesto a dar el precio? Y dispuesto a dar el precio no significa que tenés que dejar tu casa, que tenés que venderla, que tenés que andar en monopatín. No, eso es nosotros, nuestra cabeza. Dar el precio significa entregarse por Dios, darse por el tema. En mis apuntes acá tenía algunos puntos interesantes, porque dice que Ornán estaba dispuesto a darlo todo a David, sin embargo David no estaba dispuesto. David estaba más dispuesto a pagar el precio. El terreno no era barato, salía 600 ciclos de oro, pero David pagó el precio y valió la pena. Porque en esa era colocó la primera piedra, que años más adelante fue el lugar donde se edificó el templo de Salomón. ¡Qué tremendo! Quiero ministrarte que cuando colocas tu primera piedra, parece nuevo comienzo. No sabes a dónde Dios te puede llevar. No sabes lo que Dios puede hacer por ti. Porque es un nuevo comienzo. Por eso muchos tenemos temor al nuevo comienzo. Un nuevo comienzo implica tener una visión diferente, distinta. ¿Se acuerdan cuando la madre de Jesús le dijo: Jesús, no hay más vino? Jesús, ¿qué quiere que le haga, mamá? Todavía no es el tiempo de que yo comience a hacer milagros. Mamá, todavía no. Espera un poco, pero sin embargo él transformó, cambió, hizo. Dispuestos a pagar el precio de un nuevo comienzo, de una nueva temporada. Es el desafío de Dios para la iglesia, ¿no? Y nadie puede comenzar algo nuevo si se sigue aferrando a lo viejo. No hay caso, muchachos. Yo vengo de descendencia vasca francesa. Por lado de mamá, gallego, por lado de papá, todo mío, todo. Y por años el Señor tuvo que enseñarme que si yo no soltaba lo viejo, Dios no me podría transformar a lo nuevo. Pero yo tengo mucha fe. Yo le creo a Dios. Creo que Dios puede hacerlo de nuevo. Pero todavía estoy aferrado a lo viejo. Y Dios no puede volcar la gloria de Él sobre un vaso que es viejo. Un odre nuevo. El vino no se puede poner, el vino nuevo, en un odre viejo. Te cuento una intimidad. Hay un pantalón que yo amo, me lo regalaron. Y yo lo hago. ¿Viste esos pantalones que, aunque estén viejitos, lo amás? ¿Cuándo le pasa? Y yo me lo pongo, y está pobrecito ahí que se. Ya está. Se me hizo un tajito, ¿no? Por acá.
Entonces lo usaba con una remerita larga porque a mí me gusta, lo amo, ese pantalón. No sé si me queda bien o mal, pero no sé si a vos te pasó que viste que es ese que te queda pintando el lugar. Y me ponía una remera larga para taparlo. Marcela no sabía nada, por favor, que no saben cuál es. ¿No? Y Marcela, claro, ella cose, imaginá, si me ve con un pantalón roto, así sos un desecho, pero yo, ahí con la remerita larga, me lo cubría. Hasta que en un momento me olvidé del pantalón y la rajadura que tenía. Y me olvidé de ponerme la camisa larga. ¿Qué hizo? Lo vio mi esposa. Vos no podés salir así. Me estás avergonzando. No lo grabé, por favor. Dice, no podés salir así, papá. Dice, un pantalón. pero vos sabés que yo lo quiero mucho este pantalón. Bueno, si lo sacás, yo te lo voy a coser. Y yo soy muy hincha, yo reconozco. Y le digo, bueno, hacemos una suciedad acá y otra acá que se vea que queda el mismo. Entonces pasa desapercibido. Al poco tiempo, la rajadura queda así, se hizo así. Y ahí pude comprender lo que la Biblia dice, que no puede derramar un vino nuevo sobre una luz, porque este cerrado. Lo amaba, lo quería, pero estaba arraigado a él. No lo quería soltar. ¿Saben cuál fue la solución? Me dijo, Marce, te voy a hacer uno nuevo. Este lo voy a usar de muestra. Me lo tació todo, me lo desarmó, me hizo uno nuevo, pero el viejo lo desarmó, ya no existe. No me lo puedo volver a poner más. Solamente quedó el recuerdo de ese pantalón. Pero yo un día tenía que soltarlo. Porque si yo ganaba mi corazón, si todavía estás arraigado al pasado, si todavía estás arraigado, si todavía no pudiste soltarlo, es el tiempo de que lo suelte, porque Dios quiere que hoy en esta mañana pongamos una piedra nueva para un nuevo comienzo en tu hogar, en tu vida, en tu familia, para que comiences a edificar nuevos sueños, así como David edificó un altar y desatarlo. Hermano, la primera piedra fue el fundamento para hacer uno de los templos más significativos, más hermosos de Israel, con toda la gloria que Salomón edificó para el Señor. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y quizás allí donde estés, estás diciéndole al Señor, yo en esta mañana quiero colocar una nueva piedra. Señor, esta piedra que va a simbolizar un nuevo tiempo en mi vida. Había muchos deseos, había muchos hombres como Ornán, pero Dios eligió a Ornán, no eligió a otro. Por eso te decía que esto es personal, es vos y Dios, yo y Dios. Y quizás en esta mañana te atrevas a decir al Señor, Señor, estoy dispuesto a tomar esta primera piedra para que en mi vida, en mi hogar, en mi familia, tengamos un nuevo comienzo. Y yo no sé dónde Dios te va a llevar. Yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero sé que cuando David lo dio todo, dice que el fuego del cielo cayó sobre el holocausto. Le agradó a Dios el entregar esa primera piedra.